continuar con la segunda clase. En realidad son dos temas que hemos dejado abiertos porque son muy importantes y hubiéramos quedado en un avance tal vez muy mezquino de estas dos instituciones. Primero la Constitución. ¿Cómo no vamos a hablar de la Constitución un buen tiempo si es la base fundamental de un Estado? Etimológicamente la Constitución deriva de la voz latina constitutio, que puede traducirse por lo que es, cómo está. Significa también la naturaleza, organización o contextura de algo, la manera de ser de una cosa, entidad o persona. Según Cabanelas nos dice que es el conjunto de reglas fundamentales que organizan una sociedad política estableciendo la autoridad y garantizando la libertad. Para nosotros la Constitución o la Constitución Política del Estado es un documento solemne que consigna el ordenamiento jurídico fundamental del Estado, estableciendo la organización y atribuciones de los poderes públicos y las libertades, derechos y deberes de la comunidad política. Es nuestra ley de leyes, es nuestra supraley, es nuestra ley fundamental, suprema de nuestro ordenamiento jurídico nacional. A partir de esta ley van desencadenando una serie de normas, de leyes como tal. ¿Por qué es tan importante la Constitución Política del Estado? Porque es el instrumento con el cual va a generarse una estructura y organización dentro del Estado, va a crear un nuevo Estado, y es a partir de que de este instrumento que empieza a funcionar y a cumplirse lo que es el Estado de Derecho como tal, el Estado constitucional sometido a una constitución política del Estado. Hay antecedentes históricos que nos hablan que en algunos países, en los países del Oriente, en India, China, Egipto, Asiria, Persia, carecían de constituciones en el sentido actual, pero tenían una organización política cuyas normas se hallaban en códigos, ya sea el Código Hammurabi, la Ley del Manú, las leyes mosaicas que ya las habíamos referido anteriormente. Los tratadistas coinciden en admitir que este concepto aparece por primera vez en Grecia, en la obra de Aristóteles, La Política, que se denomina así a la organización y orden establecido entre los habitantes de la polis. Entonces ya teníamos por lo menos una referencia teórico-doctrinal en el texto de Aristóteles en la política como tal. Roma entiéndase a la Constitución como el conjunto de precedentes y dictámenes de juristas y estadistas, costumbres y usos, acuerdos y creencias apoyadas por los métodos de gobierno. Durante la Edad Media podemos hablar de las constituciones papales, que se ocupaban de la doctrina y el régimen de la Iglesia, y órdenes religiosas tenían sus propias constituciones, obviamente por la importancia que tenía la Iglesia en ese momento, y obviamente ellos generaban este tipo de constituciones papales. Con Montesquieu aparece la constitución fundamental del gobierno moderado, que es aquella que se equilibran los poderes y las libertades se aseguran. Es muy importante esta obra de Montesquieu porque te habla de la separación de poderes en el espíritu de las leyes, donde ya tenemos un Estado más o menos organizado y a través del cual se tiene un instrumento donde hay ya instituciones que van a hacerse cargo del manejo del Estado como tal. A comienzos del siglo XVI nace el concepto de ley fundamental y obviamente tiene que ver con la constitución política del Estado. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 afirma que toda sociedad en la cual no está asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes no tiene constitución. Ese es un referente del Estado norteamericano como tal. Y obviamente esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la constitución política del Estado? Será un medio para poder conseguir el equilibrio entre gobernados y gobernantes, fijando límites y control del poder a los segundos y derechos y obligaciones a los primeros. O sea, esa es la real intención que tiene la concepción de una constitución política del Estado. El equilibrio del poder como tal entre gobernantes y gobernados. Sobre todo fijándole límites y control de poder a estos gobernantes y estableciendo los derechos y deberes que tenemos todos los ciudadanos por el solo hecho de ser gobernados.
Entonces, esa es la idea que tenemos sobre el objetivo de la constitución política del Estado. Se ha ido reconociendo esta forma justamente porque había eh, mucha arbitrariedad de parte de las autoridades, mucho desconocimiento de las normas que teníamos todos los ciudadanos, mucha clasificación de los ciudadanos como ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, y obviamente ya con el derecho constitucional y mucho más adelante con los derechos humanos empieza a tener una igualdad. Todos los ciudadanos y empezamos a tener los mismos derechos, obligaciones y deberes, ¿no? ¿Cuál es el contenido de una constitución política del Estado? En la constitución moderna, por lo tanto, tenemos que hablar de la diferenciación de labores del Estado y su asignación a diferentes órganos para evitar la concentración de poder en manos de un único detentador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que tú no puedes tener en una sola mano, en un solo órgano, todos todas las prerrogativas. Tienes que separar aquello. Tienes que darle funciones y atribuciones, no solamente a los órganos del Estado, sino instituciones estratégicas que logran de que el Estado vaya teniendo una políticas públicas como tal. Y tú le vas dando ciertas prerrogativas. Ah, dirás, el órgano legislativo se va a hacer cargo de legislar. ¿Qué es legislar? Crear leyes. El órgano ejecutivo va a ejecutar esas leyes mediante los ministerios que están a su cargo. El órgano judicial va a hacer cumplir esas leyes o va a sancionar el incumplimiento de las leyes. ¿Mediante qué? Mediante su Tribunal Supremo de Justicia, sus tribunales departamentales, sus juzgados, etcétera. El Ministerio Público se va a hacer cargo de la investigación penal del hecho, la defensa del Estado, o la defensa de la sociedad, perdón. La Procuraduría del Estado se va a hacer cargo de la defensa del Estado. La Policía Boliviana se va a hacer cargo de la seguridad interior del Estado. Las Fuerzas Armadas se van a hacer cargo de la seguridad externa del Estado. Cada uno va a tener sus funciones y por eso es que no puedes concentrar en una sola mano, en un solo ser, la posibilidad de que detente todo el poder. Ese es uno de los objetivos que tiene la Constitución y el contenido que debe tener la Constitución, de darles a cada uno sus funciones y atribuciones. Las instituciones o dispositivos para la cooperación entre los diversos órganos que constituyen al mismo tiempo un sistema de frenos con contrapeso que aseguran la distribución y la limitación de poder. Eso. Al presidente, que es parte del órgano ejecutivo, tiene que haber un contrapeso. Generalmente está en el órgano judicial, el juicio de responsabilidades y los juicios que se van contra altas autoridades y dignatarios de Estado. El órgano legislativo va a poder censurar al órgano ejecutivo. El órgano legislativo va a poder ser sancionado en el caso de que se haya incumplido dentro de las normas, atribuciones que tienen. Y así, hay una teoría de pesos y contrapesos. Tú te haces cargo de las leyes, yo no me meto en tus leyes. Tú te haces cargo de la administración del Estado, yo no me meto en esto. Pero hay un momento en el que son ellos juez de cada uno de los actos que realizan los otros. Entonces ahí va lo que es de asegurar la distribución y la limitación del poder a través de un sistema de frenos con contrapeso. Mecanismos planteados para evitar los bloqueos entre órganos a fin de que ninguno resuelva el impasse por sus propios medios cuando falte la cooperación. Siempre tiene que haber distribución, no colusión, cooperación y a partir de eso un manejo eficiente, adecuado, efectivo, transparente, sobre todo no corrupto de la administración pública. Entonces, ahí es donde nosotros vamos
Generalmente cuando hay conflicto de competencias, de atribuciones entre órganos del poder público, nosotros nos remitimos al Tribunal Constitucional para que ellos diriman los conflictos de competencias. Eh, en cuanto al artículo 411 de la Constitución Política del Estado, que te establece la forma en que va a existir una reforma total o parcial de la Constitución, te lo establece también en cuanto a sus atribuciones específicamente, ¿no? Lo mismo pasa con la reforma parcial. Por eso es muy importante hablar sobre esta reforma total o parcial que nosotros vamos a tener. Yo creo que ya lo vamos a tener. La verdad es que están viendo el momento adecuado para hacer una reforma, ya sea total o parcial, de la Constitución Política del Estado, pero se tiene que cumplir con lo que establece el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, que te habla de las formas de una reforma total o una reforma parcial. Obviamente te da también el contenido del artículo 196, que son las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional. Es el único guardián de la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, estas reformas a la Constitución, tanto la parcial como la total, se dan en base a una necesidad que existe de parte de la ciudadanía, quien ejerce la soberanía como tal, y a partir de esto se lo somete a un referéndum. Este referéndum da como resultado si se quiere o no se quiere modificar la Constitución. Ya lo hemos tenido como referente anterior en el tema de la repostulación del expresidente Evo Morales. Entonces ya la gente, la sociedad, la soberanía como tal había indicado que no quiere ese cambio, y por lo tanto pues ya no puedes modificar la Constitución Política del Estado. Esa era una reforma parcial, pero también lo puedes hacer de forma total, porque hay muchos campos de acción que hoy en día quieren abrir: el tema de justicia, el tema de aborto, el tema de eutanasia. Son varios temas que quieren llevarlos a una discusión y a partir de eso modificar la Constitución. Según lo que podemos ver en cuanto a las reformas de la Constitución, la Constitución es el reflejo de la situación y equilibrio de las fuerzas sociales actuantes y representadas. O sea, cuando tú quieres hacer una reforma a la Constitución, reconoce generalmente limitaciones en la construcción del texto. Se pueden dar cuenta que nosotros, más o menos, según algunos autores, hemos tenido 18 reformas, según algunos otros autores 21, 22, 23 reformas constitucionales. Y sí las hemos tenido porque han sido cambios que han ido generándose en el tiempo, en la historia como tal, desde querer cambiar primero a una confederación Perú-Boliviana, el poder querer cambiar el tema de la presidencia vitalicia por los 5 años, cambios dentro de las apariciones de instituciones como tal, como lo que es la acción de amparo constitucional en 1931, el tema del habeas corpus, en el año 2004 el tema del habeas data, la aparición de instituciones en el año 1994 del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, eh, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo. O sea, son instituciones que van surgiendo gracias a reformas constitucionales, pero no cambios de fondo, sino parciales como tal. Entonces, por eso es que es importante estas reformas a la Constitución Política del Estado, que es de acuerdo a la necesidad que tiene el pueblo, de acuerdo a la realidad social que está viviendo el pueblo, de acuerdo a el crecimiento que tiene o evolución del derecho constitucional que tienes en tu país. Entonces, mediante esto que vas generando reformas constitucionales a nivel de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias reformas constitucionales, siempre las tomo en cuenta, la de 1831, 1834, 1851, 61, 71, 1868,
Son reformas constitucionales que se van generando, la de 1839, la de 1938 y las últimas que se han ido dando el 2004, o sea, se van dando reformas a la Constitución. Y obviamente debe, en este caso, siempre acudirse al texto original de la Constitución para su interpretación. Eh, Hoy en día tenemos para cualquier tipo de divergencia que exista entre la Constitución política del Estado de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y obviamente el Tribunal Constitucional tendrá como base, guía, si es un tema propio de la Constitución, de analizar también los textos de la Asamblea Constituyente que han quedado como precedente para poder absolver cualquier tipo de duda de interpretación que se vaya dando en este tiempo. Entonces nosotros nos damos cuenta que hoy en día es tan importante el rol del Tribunal Constitucional a momento de realizar el análisis de la Constitución, pero sobre todo es tan importante, sobre todo, la aprobación de una ciudadanía ante un cambio dentro de la Constitución política del Estado para poder realmente ahí establecer si la soberanía que radica en el pueblo quiere un cambio dentro de la Constitución, ya sea cambio parcial o sea un cambio total. Entonces, en el cambio parcial tal vez no tengamos la posibilidad de acudir a una asamblea constituyente, pero en el cambio total sí lo podemos realizar. Sí lo podemos realizar a través de una nueva asamblea constituyente que nos va a dar un texto determinado para que nosotros lo volvamos a aprobar y a partir de eso se pueda crear un nuevo Estado como tal, de acuerdo a las necesidades y la coyuntura que tengamos en ese momento. Otro de los temas importantísimos es la supremacía, primacía y control de la Constitución. ¿Qué es supremacía? Acá tienes a la Constitución política del Estado. Debajo de esta Constitución están los tratados y convenios internacionales. Después las leyes nacionales, donde están las nacionales, departamentales, municipales, cartas orgánicas, estatutos autonómicos, etc. ¿Qué es lo que establece? Y yo les he dejado dos puntos pendientes. Les decía, hace no muy poco, permitieron la inscripción de un matrimonio del mismo sexo. Y les dije, les voy a explicar en ese momento por qué. La Constitución política del Estado no permite aquello. No permite la relación de personas del mismo sexo porque es pro familia. La familia es el pilar fundamental del Estado, es el eje fundamental de una sociedad. El requisito de la familia tiene la finalidad de la procreación. O sea, tú estás en familia, tienes la necesidad de procreación. Esa es la base de... ¿Y por qué les digo esto? Porque si una persona se casa con otra persona, ¿no? Y esta persona no puede tener hijos porque tiene algún daño fisiológico, psicológico, no lo sé, puedes presentar tu anulación del matrimonio dentro de los 5 años. Entonces lo puedes hacer porque una de las bases esenciales del matrimonio es la procreación. Entonces, bajo esa lógica, no permiten de que personas del mismo sexo que no pueden procrear tengan la posibilidad de casarse, estar en concubinato, etc. En este caso se ha generado la inscripción de una unión libre conyugal. No se ha reconocido el matrimonio como tal, pero sí una unión libre conyugal que tiene los mismos presupuestos que una unión legal. Bueno, ¿de dónde sale esto? A ver, ¿qué está en la cúspide de tu constitución? ¿Qué está en la cúspide de tus leyes? La Constitución política del Estado. Entonces te dice que está acá. Y se ha generado la teoría del bloque de la constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad?
los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, la constitución política del Estado y las normas del derecho comunitario. Todo esto se llama bloque de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad, bloque de constitucionalidad. ¿Por qué reitero? ¿Por qué soy enfático? Porque todos están en un mismo nivel. Ahora bien, el artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece que cuando los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos establezcan derechos preferentes, deberán aplicarse con prioridad. ¿Qué estamos hablando? Que obviamente a nivel internacional ha sido reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso se llama derecho de convencionalidad. Bajo esa premisa, autoridades jurisdiccionales han aprobado y han aceptado y han emitido una resolución favoreciendo a estas personas que han demandado el proceso. Y ha sido el primer precedente. ¿Se van dando cuenta de cómo influye los tratados y convenios internacionales? Pero no te dice está por encima de tu constitución. Se aplicarán de derecho preferente cuando establezcan derechos preferentes. Y eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, eso es parte de lo que es la supremacía de la Constitución Política del Estado. Y quería sacarles de esa duda, ¿no? Entonces esa es la supremacía de que por encima de nuestra Constitución no hay ninguna otra ley. ¿Y qué es la primacía de la Constitución? Que las autoridades judiciales, las autoridades administrativas, tú ciudadano, yo, todos estamos obligados a aplicar primero la Constitución por encima de cualquier otra norma. Aplicamos la Constitución con preferencia a otra norma. Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos conocer. La importancia para Duverger es que la supremacía de la Constitución escrita es el instrumento jurídico de la limitación de los gobernantes. Mediante ello se supone que todos deben obedecer sin poder modificar. Hamilton decía, no hay proposición que apoye sobre los principios más caros que la que afirma que todo acto de una autoridad delegada, contrario a los términos del mandato, con arreglo al cual se ejerce, es nulo. Por tanto, ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido. Y ahí les doy otro ejemplo. Si tú, después de tener tu Constitución Política del Estado, si tú, después de haber aprobado esa Constitución Política del Estado, sacas una ley que es contraria a la Constitución, lo puedes someter a un análisis que lo va a realizar el Tribunal Constitucional. Y lo vas a someter a ese análisis. O sea, ahí te vas a dar cuenta que el Tribunal Constitucional, en base a su prerrogativa que tiene en el artículo 196, va a realizar un análisis sobre si la ley es constitucional o es inconstitucional. Hasta en tanto y en cuanto se maneja un principio, el principio de presunción de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir la presunción de constitucionalidad? Se presume la constitucionalidad de una ley mientras no se declare su inconstitucionalidad. ¿Quién declara la inconstitucionalidad? El Tribunal Constitucional. Entonces, esa es la importancia que hoy en día tenemos en cuanto a la supremacía constitucional. Tiene sus antecedentes, ¿no?
Estamos hablando de la justicia mayor en Aragón, la Curia Regis, que administraba justicia en nombre del monarca y tenía una misión de cuidar la observancia del fuero, que era la ley fundamental de Aragón. En Inglaterra, en el siglo XVI, o XVII, perdón, dos documentos muy claros respecto a la supremacía de la Constitución, ¿no? El Agreement of People de 1647 y el Instrument of Government de 1653. Entonces son dos instrumentos que nos sirven hoy en día como referencia de no solamente la limitación de poder, sino de establecer la supremacía de la constitución política del Estado por encima a otras leyes. Entonces, esos son elementos fundamentales. En 1776 tenemos el tema de la Constitución norteamericana, que también establece su supremacía, que es la ley fundamental del país. A través de esto va a tener solamente enmiendas, y a través de estas enmiendas van a tener leyes que van a ir saliendo a partir de ya lo que promulgaren sus, en este caso, sus órganos legislativos. Es más, acá tenemos un análisis que se ha hecho, y es un caso que ustedes tienen que verlo. Seguro lo van a ver en carrera, pero si lo ven ahora sería muy importante, o leerlo ahora. Es el caso de Marbury versus Madison. Esto te habla un poquito sobre el control de constitucionalidad. Nosotros tenemos un control de constitucionalidad que lo hace hoy en día el Tribunal Constitucional. Pero no siempre lo ha hecho el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional nace en 1994, en la reforma constitucional de 1994. En ese entendido, el Tribunal Constitucional empieza a generar análisis sobre la constitucionalidad, inconstitucionalidad, sobre el control de los derechos, deberes, garantías, etc. Es a partir de este Tribunal Constitucional, que nosotros tenemos un control de constitucionalidad, y eso se llama control de constitucionalidad concentrado. Pero si no tuviéramos esta institución, tendríamos que acudir al control de constitucionalidad difuso, donde lo hacían las autoridades judiciales. Esto es lo que ha pasado en un caso de Marbury versus Madison, donde una autoridad judicial, obviamente por el reconocimiento que tienen estas autoridades judiciales, podía decir que era contrario a la Constitución, o que estaba de acuerdo a la Constitución. Y así lo ha hecho en el caso Marbury versus Madison del juez Marshall, donde ha hecho una interpretación de unos actos de un anterior gobierno respecto a que si eran viables o no sus actos administrativos. Y ha hecho el análisis, y se ha demostrado de que había un control difuso de constitucionalidad, donde una autoridad judicial podía hacer aquello, podía hacer respetar la Constitución por encima de las leyes o de los actos administrativos que se tenían. También tenemos las leyes nacionales, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Las leyes nacionales, los tratados suscritos por Bolivia con otros u otros estados, deben ser ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es necesario. Las leyes nacionales entran en vigencia a partir de su publicación, salvo que la misma norma establezca una ley posterior, una fecha posterior. Entonces, ahí aparece ya la ley nacional, que tiene un constructo a través de una iniciativa, una discusión, una sanción, etc. Promulgación, publicación y puesta en vigencia de la ley. Pero también hay tratados internacionales que son de cumplimiento obligatorio en Bolivia. ¿Por qué? Porque han sido ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, obviamente, cumplen con ciertos requisitos y hacen que sean de cumplimiento obligatorio dentro del territorio nacional. ¿No?
generalmente de los tratados de los países que somos suscribientes, de los convenios internacionales, también debemos cumplirlos por la teoría del bloque de constitucionalidad que manejamos. Sistemas de control de constitucionalidad. Son dos genéricos, porque el primer control de constitucionalidad es el político. Nosotros elegimos a un presidente, pero elegimos también a diputados. Esos diputados, esos senadores, son los primeros que hacen un control de constitucionalidad. Y ese control de constitucionalidad es el control de constitucionalidad político. Perdón, estoy con la voz seca. Control de constitucionalidad político. Si no hacen este control de constitucionalidad político, ya entramos al control de constitucionalidad jurídico o legal. Y esto se lo puede hacer ante varios sistemas de control constitucional. El americano, que es el de reconocimiento a las autoridades judiciales para que hagan la revisión judicial se llama. Ese es el control que se tiene, el americano, ese es un control difuso. Y también tenemos el sistema austriaco, donde crea la Alta Corte Constitucional, una institución especializada en el control de constitucionalidad, que a partir de 1994 nosotros lo manejamos en Bolivia, que es el control de constitucionalidad concentrado. Control de constitucionalidad difuso, que lo puede hacer cualquier autoridad judicial, y el control de constitucionalidad concentrado, que tienes una institución especializada en realizar el control de constitucionalidad. En este caso, nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cuál manejamos nosotros? ¿El norteamericano o el austriaco? En la historia hemos manejado los dos, pero manejamos ahora el austriaco. Pongan énfasis en las fechas. Sé que son muchas, pero pongan énfasis en las fechas. El sistema político parlamentario es el que les decía, el de facultar a las mismas autoridades políticas de que realicen el tema del control de constitucionalidad. Tenemos en la Constitución vigente de Bolivia, hoy en día se ha incorporado la acción popular contra todo acto u omisión de las autoridades de personas individuales o colectivas que violen o amenacen violar derechos o intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, el medio ambiente u otro similar naturaleza reconocida en la Constitución. Entonces, cada día nosotros vamos creciendo en cuanto a el análisis de derechos. Antes lo hacíamos de carácter individual, hoy en día lo podemos hacer de carácter colectivo y vamos evolucionando. Por eso es que tenemos hoy en día una jurisdicción constitucional que está a cargo del Tribunal Constitucional, y en cada uno de los departamentos tenemos las salas constitucionales, que querían hace no mucho que desaparezcan las mismas, pero creo que eso va a quedar statu quo porque realmente necesitamos de estas salas constitucionales. Esta primera parte la habríamos agotado acá. Les pido medio minuto para poder pasar a la siguiente presentación. Tenemos control de constitucionalidad en la legislación comparada. Vamos a dar no todos los casos, sino algunos que son puntuales. El control de la Constitución en la legislación alemana, por ejemplo.
La Corte Constitucional Federal de Alemania tiene, entre otras, las siguientes atribuciones de acuerdo a su artículo 93 de su ley fundamental. Conoce los recursos de inconstitucionalidad que interponga cualquiera que se crea lesionado por el poder público, que es uno de sus derechos fundamentales. Interpreta la ley fundamental en controversias sobre derechos y deberes de un órgano supremo en la federación o de los Länder u otras controversias de derecho público entre ambos. Entonces, como ustedes ven, en relación a lo que es Bolivia, tienen estas atribuciones, porque nuestro Tribunal Constitucional igual hace lo mismo respecto a la acción de inconstitucionalidad, que puede ser abstracta, que es presentado por el defensor del pueblo, un diputado o un senador, o que puede ser concreta en un caso concreto donde tú estés llevando adelante un debido proceso y le hagas conocer a la autoridad y le digas, usted, señora autoridad, está utilizando una norma que es inconstitucional y le planteas la acción de inconstitucionalidad en el caso concreto. En España, el Tribunal Constitucional nos habla de la inconstitucionalidad de una ley. Esta queda sin efecto posteriormente. Pueden interponer recursos de inconstitucionalidad el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, órganos colegiados o las asambleas de comunidades autónomas. Es un poquito más fuerte poder llegar al ámbito constitucional en España, porque necesitas a muchas personas que estén de acuerdo. En este caso, en Bolivia solo necesitas un diputado o un senador o al defensor del pueblo, ¿no? Según lo que se establece en Brasil, según la Constitución de 1988, corresponde al Supremo Tribunal Federal la guarda de la Constitución, cambiándole acción directa de inconstitucional de actos normativos federales o estatuales, juzgar mediante recursos extraordinarios las causas resueltas en única o última instancia cuando la decisión recurrida contravenga la Constitución, declare la inconstitucionalidad de un tratado o una ley federal, juzgue válida una ley o acto del gobierno local impugnado según la Constitución política del Estado. Acá nos damos cuenta de que no hay un tribunal constitucional, están en un sistema difuso de control de constitucionalidad y siguen siendo el Tribunal Federal, el Tribunal Federal, que es su más alto tribunal dentro de Brasil, quien realiza la guarda de la Constitución política del Estado. No tiene una institución especializada. Estado de Derecho. En realidad, la concepción de Estado de Derecho, según nos dice Linares Quintana, influyó decisivamente en la formación del constitucionalismo contemporáneo. Se acepta ahora la expresión de Estado de Derecho, que apareció por primera vez en el libro de 1798 de Estrasburgo, bajo la firma de Johann Wilhelm Placidus. La idea de Estado de Derecho supone básicamente que el Estado se somete a la ley que él mismo impone. La ley es obligatoria para todos, gobernantes y gobernados, en igualdad de condiciones, contrariamente a lo que ocurría en la monarquía absoluta. Eso es someterse a un Estado de Derecho, al cumplimiento de las normas, al cumplimiento de las leyes, al cumplimiento de lo que establecen todas tus normas jurídicas. Lastimosamente muchas personas quieren obviar aquello, quieren evitar el cumplimiento de las normas. Eso no se lo puede hacer. En tal sentido, es por eso y es importante y es determinante de que nosotros sigamos viviendo en un estado democrático, constitucional de derecho. Importantísimo. El Estado social del derecho, a ver, vamos a ir por puntos, vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes.
Eh, Se llama Estado de Derecho a toda organización política de la sociedad que reposa sobre normas fundamentales, cuyo imperio se impone y se sobrepone a la voluntad arbitraria y personal. Lo que caracteriza al Estado de Derecho es que aspira a que toda actividad gubernativa es el imperio inexcusable de un determinado orden jurídico. Todos estamos sometidos a la ley, todos estamos sometidos a- al cumplimiento de la misma, ¿no? Los antecedentes históricos que podemos ver en Grecia se propugnaba el imperio de la ley y la eliminación de la arbitrariedad, eh, que es un elemento básico. En, en Roma eran muy pocos los titulares de derechos. En la Edad Media por primera vez vemos esto en la Declaración de Derechos del Estado de Virginia de 1776. Sí, mucho más profundo en el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya determina con precisión las características que deberían configurar el concepto de Estado de Derecho. Para Kelsen, que es muy respetado como tal, el Estado de Derecho es un pleonasmo porque él, sobre todo, el Estado es un Estado de Derecho, cualquiera sea la forma de su gobierno. El derecho positivo, no la justicia, es precisamente ese orden coactivo que es el Estado. Entonces, es una posición muy importante que Hans Kelsen nos manifiesta, que solamente se convertiría en un pleonasmo, porque ya al estar dentro de tu constitución política del Estado, dentro de tu derecho positivo, ya es de cumplimiento obligatorio. Estado social de derecho. El concepto de derecho o Estado de Derecho burgués es sinónimo de la democracia liberal o clásica. Esto es lo que se ha venido a llamar Estado social de derecho, para indicar que no basta un Estado sometido al derecho como un ente abstracto, sino que éste principalmente debe promover el desarrollo económico social de la población mediante la educación, el trabajo y la previsión de la seguridad social, la cultura, etcétera, etcétera. ¿A quién se le atribuye por primera vez la concepción de este Estado social de derecho? A Lorenz von Stein en 1815 a 1890. A ver, ¿qué podemos abstraer de este Estado de Derecho? Eh, que va más allá de solamente dar la posibilidad de darle libertades a las personas, sino acá un poquito magnifica en cuanto al tema de derechos. ¿Por qué? Porque tú le das un desarrollo económico y social a la población mediante la educación, es decir, el Estado va a tener como bases fundamentales dar educación, trabajo y la previsión de la seguridad social, que es la salud y la vida. Entonces son los pilares básicos por los cuales hoy en día nuestros estados están tratando de luchar, ¿no? Entonces, mucho más en esta época donde tienen que luchar contra la salud, la educación, el trabajo. Son ejes fundamentales donde el Estado debe generar políticas públicas para sacar a todos adelante. No lo hacemos, generalmente en el país no es una de sus prioridades, pero se van dando así, de esa forma, ¿no? Estado constitucional. Algunos autores dicen que el Estado de Derecho y el Estado constitucional, que distinguen entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional, que el Estado de Derecho podría aplicarse a cualquier situación en que se excluyese en línea de principio la eventual arbitrariedad pública y privada y se garantizase el respeto a la ley, cualquiera ésta fuese. Pues dicho concepto responde al principio de legalidad del positivismo jurídico en la producción jurídica en la instancia legislativa. Podemos hablar de Luigi Ferrajoli, que expresa en otros términos una concepción similar en el campo del derecho. En principio, la mera legalidad o legalidad formal, mientras la segunda, que la revolución, consiste en el principio de estricta legalidad. Se somete a los vínculos no formales sino sustanciales que imponen los preceptos y derechos. En ese sentido, podemos nosotros afirmar de que dentro de lo que es el Estado constitucional, distinguiéndole con el Estado de Derecho,
A ver, el Estado constitucional es sometido a la constitución política del Estado. El Estado de Derecho tiene un espectro más grande, no solamente la constitución política del Estado, sino todas las leyes subsecuentes a partir de la construcción de esta constitución política del Estado, que no tengan propiamente que ver con el derecho constitucional, sino tengan que ver con otras áreas del derecho público, del derecho privado o de cualquier otro derecho específico. Entonces, cuando hablamos del derecho constitucional, nos sometemos y nos restringimos en el área del derecho constitucional, el Estado constitucional. ¿Por qué? Porque nace a partir de la constitución política del Estado. Pero a partir de ese nacimiento se genera desencadena en varias normas, donde tú puedes generar normas de carácter de derecho privado, de derecho público, de derecho social, y todo eso es la parte del Estado de Derecho, el cumplimiento de todas estas normas, incluida lo que es el derecho constitucional, ¿no? Entonces, ahí viene una principal diferencia entre lo que es el Estado social del derecho y el derecho constitucional. Estado democrático de derecho es lo que acabamos de decir, al igual que la teoría del Estado social de derecho, es un Estado democrático de derecho y que coincide con un interés capitalista, dar primacía a los bienes suntuarios de consumo para conseguir así el subproducto ético, bienestar material, sino la organización de todos, inspirado en la voluntad de justicia, de dar a cada cual lo suyo y la democratización económico-social. Estado y nación. La palabra Estado proviene de la voz latina status, ¿no? Condición de ser. Disculpen, está mal escrito status, es solamente con S. Con lo que los jurisconsultos romanos designaban los atributos de la personalidad. Hay algunas definiciones que tenemos, según Cabanelas, que lo utilizamos mucho porque es un diccionario enciclopédico jurídico. Es una sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer a la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y su responsabilidad frente a los similares exteriores. Según Daniel Antokolets, el Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Según Smain, el Estado es la personificación de la nación. Son conceptos que hoy en día manejamos del Estado. Entonces, nosotros podemos ver de que el Estado tiene elementos. ¿Cuáles son estos elementos del Estado? Muchos hablan de territorio, población y gobierno. Muchos hablan de territorio, población, soberanía. Entonces vamos a ir desglosando nosotros los elementos esenciales. En suma, dice Bielsa que los elementos esenciales del Estado son de dos órdenes. El pueblo, el territorio, elementos extrínsecos y visibles, el imperium, elemento intrínseco, el poder ordenador y coactivo. O sea, para él serían estos los elementos. Hablemos un poco de la población, el territorio y el poder, que son los elementos para mí más importantes. La población es el conjunto de personas que viven dentro de un determinado territorio geográficamente y políticamente delimitado. Son toda la ciudadanía, los que conformamos parte de un determinado territorio. El territorio es la base física o superficie del planeta en el cual vive y desarrollan las actividades la población. Esto tiene que ver con los espacios aéreos, las aguas, etcétera, la superficie, tiene que ver con todo aquello. Es parte del territorio, es donde tiene vigencia el imperio de la ley, las normas jurídicas y todo aquello, ¿no? Y finalmente el poder, que es el tercer elemento del Estado, que es la soberanía. Hablamos del término soberanía porque tenemos que decir de que la soberanía debe radicar y radica siempre en el pueblo. Y es muy importante que nosotros veamos el elemento de la soberanía como el poder de poderío, de la simple dominación de la fuerza material. Eso es lo importante del Estado. Por eso es que a partir de
de estos elementos, de la población, de ese conjunto de personas que viven dentro de un territorio, del mismo territorio que es la base física o superficie del planeta, del poder, que es el elemento que establece ese imperio y externamente como se ve como la soberanía, nacen las formas del Estado. Desde un Estado unitario en el cual nosotros estamos, a un Estado federal donde hay países que son federales, o una confederación. Entonces, el Estado unitario tiene tres caracteres que distinguen a esta forma de Estado: la centralización del poder político en el gobierno nacional, la unidad del ordenamiento jurídico, derecho público y derecho privado en todo el territorio, y la unidad de la jerarquía administrativa a través de una organización que se extiende a través de todo el territorio. Lo que pasa en Bolivia: tenemos un presidente que es el presidente de todos nosotros, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que es para todos nosotros, y de ahí desencadenan tribunales departamentales y todo aquello. Nos manejamos bajo un sistema medio centralista, ahora ya descentralizado, pero obviamente todo bajo la lógica y fiscalización del poder central, ¿no? Sí tenemos departamentos, provincias, etcétera, pero se les da algunas competencias propias que ya están dentro de la Constitución, pero no dejan de desconocer a la autoridad central, que es el presidente, que es la máxima autoridad dentro del Estado y el manejo central de todas estas autoridades. El Estado federal está conformado por un conjunto de estados, provincias federadas. Cada una de estas provincias puede descentralizar su órgano judicial, su aparato administrativo. No dejan de ser parte de un Estado, pero a veces tienen sus propios derechos, sus propias prerrogativas, sus propias normativas como tal. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados donde aceptan el aborto, hay estados donde no aceptan el aborto. Hay estados donde la prostitución está permitida, hay estados donde la prostitución no está permitida. O sea, va a depender de cada una de sus sociedades de establecerse, basarse y autodeterminarse en base a sus normas jurídicas. Y las confederaciones, que es la unión de federaciones como tal, que generalmente se manejan a nivel global como tal, donde podemos ver instituciones que se han manejado con carácter global. En temas de países tal vez podríamos tener a la URSS, que ha sido un Estado multinacional, federal, unido, configurado, o sea, una unidad de varios países, y obviamente dentro de esos tenían hasta países que eran federados como tal, unitarios, y todo eso ha formado una confederación. Pero tenemos a nivel de instituciones ya otras que realmente establecen esta confederación. La nación es un concepto histórico, sociológico, que ha servido de base para la formación del Estado-nación, dentro del cual, sin embargo, pueden existir varias nacionalidades. El Estado es un concepto jurídico político que nace como resultado de un tratado, de una secesión o de un proceso de descolonización. Entonces, sin embargo, la nación como tal, se emplea, la nación es un sentimiento de pertenencia a un determinado territorio. La nación está compuesta por diferentes nacionalidades, pero que están arraigadas dentro de un mismo territorio. Es un tema de reivindicación que nosotros lo tenemos. Y a partir de esa nación aparece la nacionalidad, porque es la pertenencia a un determinado territorio como tal. Gobierno. El Estado, en su definición más simple, es la nación política y jurídicamente organizada. El gobierno, en cambio, nace, o sea, es la organización específica del poder constituido en y por el Estado, al servicio del Estado. El concepto de gobierno se vincula con la actividad funcional del Estado. Es la parte del que se pone en movimiento el Estado. O sea, el gobierno es el conjunto de instituciones que van a dar lugar a que se cumplan todas las políticas públicas del gobierno, del Estado como tal. Entonces, por eso hay políticas de Estado y hay políticas de gobierno. Dentro de esas políticas de gobierno que van a ser sumidas, que van a ser extraídas de lo que quiere el Estado,
va a haber estas políticas gubernamentales, que son de un gobierno, que no son estatales. Y eso les vamos a ir aclarando posteriormente. ¿Cuáles son las formas de gobierno que comúnmente nosotros conocemos? Aristóteles conocía las formas puras e impuras de gobierno. Generalmente eran las que atendían el interés general, la observancia de la ley, el cumplimiento de las obligaciones de los gobernantes. Y las segundas, por el contrario, iban en contra del bien común y en beneficio de los detentadores del poder. Entonces, por eso es que habían formas puras para Aristóteles, que era la monarquía, el gobierno de uno, la aristocracia, el gobierno de los mejores, y la democracia, el gobierno del pueblo. En contraposición a esta monarquía estaba la tiranía, en contraposición a la democracia o a la aristocracia estaba la oligarquía, y en contraposición a la democracia era la demagogia, ¿no? Entonces se clasificaban en estas formas puras e impuras de gobierno. Montesquieu nos hablaba de tres formas de gobierno: la republicana, la monárquica y el despótico. Entonces de ahí ya se van degenerando otras, donde vemos autoritarismos, donde vemos algún tipo de querer permanecer en el gobierno a través de las tiranías como tal. Karl Lowenstein diferencia las autocracias de las democracias y subdivide la primera en regímenes autoritarios y totalitarios, y lo segundo en democracias directas, gobiernos de asamblea, parlamentos de gabinetes, presidencial y directorial. Gobiernos de factos, también hay gobiernos de factos que generalmente no es de derecho si se considera de facto. Obviamente son gobiernos transitorios que muchas veces por la necesidad, muchas veces por el apetito personal o en algunos casos, por el poder de los militares, se han podido consolidar, y a través de eso se ha dejado de reconocer el Estado de Derecho porque eran gobiernos de factos. Georges Verdoux señala de que se trata simplemente de una doble constatación: en primer lugar, que el gobierno en cuestión no tiene ningún fundamento constitucional, y en segundo lugar, que se trata efectivamente de un gobierno. Sí, se trata de un gobierno, porque no deja de funcionar el aparato público como tal, el aparato estatal, pero ya no aplican la constitución política del Estado porque se ha quebrado, porque las formas de ingresar mayormente a ser parte del gobierno es mediante transiciones de carácter democrático. En este caso, generalmente se lo hace por el uso de la fuerza, y a partir de eso ellos tientan el poder de forma abrupta, ¿no? De facto. Entonces, por eso es que ese es algo negativo que se da dentro de los países como tal, porque son momentos en que no opera el rango constitucional y mucho menos la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, tenemos también doctrinas que hablan de doctrinas de facto, que obviamente están basadas en la legitimidad más que en la legalidad. O sea, dicen, una persona no puede dejar de ser respetada por las otras personas porque no ha podido, no ha consolidado el tema constitucional, o sea, no ha cumplido con los requisitos constitucionales de acceso al poder, pero tiene toda la legitimidad. Entonces ahí tienes que diferenciar dos temas. Legalidad es el cumplimiento de todas las normas, pero el reconocimiento de todas las autoridades y órganos. Y la legitimidad es el consenso del pueblo. O sea, un pueblo puede tener el consenso de que tú seas su autoridad, pero no has entrado legalmente. Y a veces no lo puedes hacer de forma legal. Por eso es que te reconocen como autoridad, pero no se maneja la Constitución ni las leyes. Por eso en gobiernos de facto se manejan los decretos leyes, porque ya no hay asambleas legislativas, ya no hay congresos, ya no hay parlamentos. Por eso es que se maneja de esa forma. Entonces, justamente a eso va el tema del régimen de facto como tal. Ya vamos acabando con algunos temas importantes. Tenemos el tema de la democracia, que es muy importante el tema de la democracia, porque se lo maneja mucho hoy en día en los países. Democracia proviene del latín democratia,
y este del griego democratia, gobierno popular, formado por el demos, que es pueblo, y kratien, que es gobernar. Eh, Creo que es muy importante que nosotros definamos, más allá de tomar el tema de Pericles, que nos habla de tres caracteres de la democracia, que es la isonomia, que significa igualdad ante la ley, isotimia, que establece la igualdad de derechos entre los ciudadanos, y la isegoria, que significa la libertad de la palabra, asociación y reunión. Es importante hablar de la democracia porque es el gobierno del pueblo a través de ese voto o mandato popular que damos a nuestras autoridades. Eh, Según Kelsen, la democracia necesita de esta continuidad, de esta continuada tensión entre mayorías y minorías, entre el gobierno y oposición, de lo que procede el procedimiento dialéctico al que recurre de esta forma estatal en la elaboración de la voluntad política. ¿Cuáles son los caracteres principales que tiene la democracia? Es el proceso electoral, uno, uno de los más importantes, que debe ser libre, que debe ser pluralista, que debe ser informado, en el que participen dos o más opciones de candidaturas como tal. Entonces, eso es un verdadero proceso electoral, porque eso le llama Duverger una elección sincera, una libre de presiones de tipo psicológico-moral. Para que sean informados, los electores deben conocer ampliamente y con anticipación los programas de las diferentes candidaturas. El ordenamiento jurídico, que limita efectivamente el poder del gobierno, pues la democracia es lo antinómico a la arbitrariedad en que se basaba la monarquía. Entonces tenemos que tener las reglas claras para la participación de todas las personas que quieren llegar a ser nuestras autoridades. Entonces es muy importante el tema de el ordenamiento jurídico. El respeto a los derechos también es muy importante, no solamente porque está dentro de nuestra Constitución Política del Estado, sino también está contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1948. Y finalmente tenemos que hablar de la separación de poderes, que es el elemento más importante, porque debe existir una separación de poderes para que ninguno de los órganos de funcionamiento del Estado esté supeditado a otro órgano. Entonces son los elementos fundamentales por los cuales nosotros tenemos que empezar a hablar de una verdadera democracia con estos caracteres que son específicos de una buena democracia, que obviamente va a llegar a que tengamos un proceso electoral limpio mediante un ordenamiento jurídico que es también importante, el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas que van a participar, ya sea como electores o como elegidos, y la separación de poderes que debe evitar de que exista un manoseo o un manipuleo dentro del proceso electoral. El contenido social de la democracia se lo realiza a través de un sistema de gobierno, y obviamente es a partir de este sistema de gobierno que muchos de los derechos o el ejercicio de los derechos políticos van a estar restringidos a algunas personas. Eso también lo vamos a ver. Finalmente, ya que estamos sobre tiempo, vamos a hablar de las formas de democracia. Hubiera querido un poquito alargar el tema, pero vamos a tratar de resumirlos, ¿no? La forma de democracia directa, que era la practicada en Grecia, que esta es la comitiva curiata, eran los comicios de las curias, que eran 30 agrupaciones de patricios durante la monarquía romana. La comitia centuriata se reunía a las centurias compuestas por los patricios y plebeyos, y la comitia tributia integrada por todas las tribus. Era una forma de participación y de acceso de todas estas tribus, ya sea solamente de patricios y plebeyos o todas en general, para poder ser parte de las decisiones del órgano público. Esa era una forma de democracia directa porque participaban de forma directa. Hoy en día tenemos al referéndum porque es una forma de democracia directa donde participábamos. El plebiscito también era una forma de democracia directa donde participaban de forma directa en la toma de decisiones respecto a lo que a ellos les competía. La democracia indirecta, el pueblo delega el ejercicio de su soberanía en mandatarios que elige por periodos determinados, que tiene
una responsabilidad y que pueden ser removidos o sancionados, o estas sanciones son de orden jurídico. A eso le llamamos la democracia indirecta o democracia representativa, la democracia participativa, donde nosotros delegamos a nuestras autoridades para que ellos durante un tiempo determinado tomen las decisiones por nosotros. Lo que hacemos con el tema de las elecciones presidenciales, estas subnacionales que ya vienen y así sucesivamente. La democracia semidirecta es cuando el pueblo delega el ejercicio de una parte de su soberanía en mandatarios, reservándole el ejercicio de la soberanía para resolver por sí mismos asuntos de carácter especial. Entonces ahí tenemos en temas de la iniciativa popular, tenemos el referéndum y plebiscito, la revocatoria o el recall. Entonces, que son elementos de una democracia semidirecta donde participan, sí, por un lado, el tema de darle la representación a ciertas autoridades del Estado, pero también que se involucre el pueblo dentro de las decisiones o dentro de los actos que se pueden realizar, como la iniciativa legislativa ciudadana hoy en día, que es muy importante, que no se le aplica hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque tienes que presentar un proyecto de ley, ya sea por intermedio, por interpósito de un diputado o un senador, y no de forma directa. El tema del referéndum hoy en día sí ha sido muy utilizado por nosotros, no está vigente dentro de lo que nosotros tenemos el plebiscito, el recall o la revocatoria de mandato, sí, pero que no se lo está aplicando de forma efectiva. Entonces, por eso es que tenemos estos sistemas de democracia directa, indirecta, semidirecta, y también tenemos mixtos, donde tenemos varios tipos de sistemas dentro de un mismo país. Entonces, más o menos, esa es la figura genérica de lo que son las formas de democracia. Con eso acabaríamos la segunda clase y nos vemos en la tercera. Muchas gracias.